De nuevo, bienvenidos, buenos días. Damos inicio a la sesión del día 2 de hoy, 26 de septiembre del 2023. Damos inicio con una retroalimentación de lo que se tocó o del tema que se habló el día de ayer y posteriormente empezamos a desarrollar el tema que corresponde para el día de hoy. ¿Listo? Entonces ayer, empezando, pues les hice un breve, digamos, resumen de cómo ingresar al Classroom, cómo unirse a la clase, etcétera. Luego empezamos a hablar sobre el tema como tal de la gestión documental. Hablamos de la historia de la gestión documental, hablamos de que pues se remota a los inicios de la escritura, hablamos de que cuando llegó el capitalismo y la revolución industrial empezó a verse diferencia entre el poder público y el poder privado. em, y pues el poder público decidió pues encargarse solamente de los documentos que se creaban en el poder público y los privados pues cada uno pues era libre de cómo iba a cuidar sus propios documentos. Entonces, con respecto al poder público, acá en Colombia existe una entidad llamada Archivo General de la Nación, que es la que se encarga de cuidar y custodiar tanto los documentos que hacen parte del patrimonio histórico de nuestro país como los documentos que se están generando día a día en la parte del poder público, o sea, todo lo que tenga que ver con el Estado. ¿Listo? Em, Eso con relación a la historia, hablábamos de que el Archivo General de la Nación se encuentra ubicado en Bogotá, se le dio apertura en el año 1989, gracias al señor Jorge Palacios Preciado, quien fue el que tuvo la idea de crear esta entidad, y pues este señor fue el director pues desde el año de su apertura hasta el 2003 cuando falleció. También hablábamos, pasamos luego a tocar el tema de la definición de la gestión documental, del concepto como tal. Hablábamos de que pues es un grupo de actividades o pasos, tanto administrativos como técnicos, que se llevan a cabo para planificar y darle manejo a todos los documentos que se crean internamente en la empresa como los que se reciben, y de esa manera facilitar tanto la consulta, la utilización de los mismos. ¿Listo? Luego pasamos a hablar de los pasos de la gestión documental, los cuales pues se dividen en dos partes. Son un total de 8 pasos y se dividen en dos partes. Los primeros 4 pasos son conocidos como pasos administrativos, que son pasos que son autónomos e independientes. Hablamos ayer, el día de ayer, yo les comentaba de que todo lo que vamos a hablar en este curso está enfocado principalmente a las entidades públicas. ¿Listo? Las entidades privadas pueden hacer uso de toda esta información que brinda el Archivo General de la Nación, pero no están obligados a llevarlo a cabo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta en la cabecita, eh, entidades públicas y las privadas, si quieren hacer uso, lo hacen, si no, pues no están obligados, ¿listo? Entonces hablábamos de los pasos, los primeros 4 son los administrativos, que son los pasos autónomos, que las entidades son libres de crear el proceso como más crea conveniente y eficiente para la empresa. ¿Listo? Y ya están los últimos 4 pasos, que son los pasos técnicos, que son pasos que ya están estandarizados por el Archivo General de la Nación. Y sí o sí, las entidades deben seguir esos estándares. ¿Listo? Hablábamos del ciclo vital del documento, donde pues está el archivo de gestión, archivo central y el archivo histórico. Em, en el archivo de gestión se guardan pues, los documentos los cuales no han terminado con su trámite, no han cumplido con el objetivo por el cual fueron creados, y mientras pasa eso, los documentos se guardan en el archivo de gestión. Ya cuando el documento cumplió con su trámite, cumplió con el objetivo, pasa a guardarse al archivo central. Acá en el archivo central es donde el documento cumple con su ciclo vital o su ciclo de vida, en el archivo central. Pueden ser días, pueden ser meses, pueden ser años, eso lo determinan ya sea una ley, un decreto, una norma de nuestro país o sencillamente las políticas de la empresa. ¿Listo? Entonces, cumple con su ciclo vital. Aquí en este momento, cuando el documento cumple con el ciclo de vida, pues sencillamente al terminar su ciclo,
pues se determina qué se va a hacer con ese documento. La mayoría de los documentos, el 98% de los documentos, si no es más, llegan solamente hasta el archivo central. Aquí cumplen con su ciclo de vida y ahí, digamos, entre comillas, mueren y, y ya, o sea, se destruye el documento o se mira a ver qué se hace con ese documento. Pocos cruzan la línea y pasan a guardarse al archivo histórico, que es donde se guardan los documentos que son de vital importancia para la empresa. ¿Listo? Son de vital importancia para la empresa. Hagan de cuenta, son tan vitales como la cédula de ciudadanía de una persona, el registro civil, o sea, ese tipo de documentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de las empresas, el acta de constitución de la empresa, digamos que le vendieron el 10% a Pepito Pérez, entonces el acta de la venta del 10% son documentos que son de vital importancia para la empresa. Entonces, se guardan solamente esos documentos, por eso la mayoría queda en el archivo central, cumplen su ciclo y ahí quedan, y pocos cruzan al archivo histórico. ¿Listo? Eso fue lo que desarrollamos el día de ayer. Debían entregar 3 actividades, las cuales serán pregunta número 1, que hablaba del señor Jorge Palacios Preciado, cuestionario número 1, el cual era un cuestionario de Google, el cual debían desarrollar 3 preguntas. Y por último, la actividad número 1, del cual debían elaborar un solo mapa conceptual donde tocaran los temas de la historia, los pasos de la gestión documental y el ciclo vital del documento. ¿Listo? Entonces, no sé si tuvieron algún inconveniente, presentaron algún problemita de pronto en cargar las actividades o todo claro. Buenos días, señor Carlos. Yo ayer tuve un, inco- No se lo escucha. yo ayer tuve un inconveniente, profe, con la descargada de la primera guía. Yo te envié la foto donde me decía que tenía que tener un permiso de parte del creador del contenido para poder... Sí, las guías no tienen que descargarlas. ¿Por qué? Porque pues son guías de apoyo, son más como de lectura, no tienen que desarrollar nada ahí dentro de esas guías, ¿listo? Entonces no se preocupen por eso. pero en el cuestionario no lo pude enviar porque no me dejó abrirlo para tomar las 3 preguntas y poder Ok, realizar. para poderlo abrir deben estar desde el correo institucional, porque si están desde otro correo no los va a dejar abrir el cuestionario. Entonces, de pronto, si tú estás desde el celular y tú vas a abrir el cuestionario, siempre los cuestionarios así se enlazan con el correo principal que está en el celular. Entonces tú tienes que, en la parte de arriba te da la opción de cambiar cuenta o cambiar correo y tú le das y seleccionas el correo institucional. Sí, si estás de pronto desde el celular. Entonces, o si estás desde el computador, a veces también, si tienen varias cuentas abiertas en el computador, pues enlaza con la principal. ¿Listo? Que fue la primera, digamos, que abrieron. Entonces, hay que mirar eso de pronto de que si no te deja ingresar es porque o sea, el link del cuestionario se enlazó con otra cuenta que no es la institucional. ¿Listo? Eh, ¿Sabe qué pasó ayer, profesora? Lo que pasa es que me activaron la cuenta para ingresar a clase después de las 12:10 del día. Entonces, por esa razón no me dejó abrir y hasta anoche como a las 12 y algo vi los correos de la noche y aparece que ya puedo entrar y ya me deja ver las 3 preguntas. No sé si te podría enviar la respuesta de aquellas preguntas el día de hoy. Sí, no hay problema. Envíalas hoy, ¿listo? No hay inconveniente. Gracias. Listo, entonces siempre tener en cuenta eso, tanto para unirse aquí al Meet, unirse al Classroom, hacer las actividades y todo eso, tienen que estar desde el correo institucional, el que dice @institutotecnisistemas.edu.co, porque si lo hacen desde otro, no les va a dejar enviar, no les va a dejar cargar, o sea, acá por ejemplo Meet no les va a dejar ingresar ni nada de eso, ¿listo? Entonces para que lo tengan en cuenta y siempre digamos verifiquen
que estén desde la cuenta institucional. ¿Listo? Entonces, ¿alguien más tuvo de pronto algún inconveniente? ¿Tienen alguna pregunta o todo claro? Profe, buenos Buenos días. días. Yo quería preguntarle una cosita. Lo que pasa es que ayer yo le envié un mensajito por un mensaje interno. Me gustaría saber si de pronto ya lo vio. No. Es con respecto a la clase del día viernes, porque es que el viernes tengo la primera comunión de mi hijo. Mensaje interno. Y no te puedes conectar, lógico. No hay problema. Es que es complejo. Entonces, no hay problema, listo, ya lo acabo de ver, no me llegó la notificación, Listo. no sé. Entonces, no hay problema, ¿listo? Isabel, no hay problema. Sí, señora. Como tú estuviste el día de ayer, sí. Sí, señora, ya inclusive entre las actividades ayer. Em, no se toma asistencia, sino que más el curso es más, digamos, de que ustedes entreguen, digamos, las actividades, vean los videos, entreguen las actividades. Entonces, el viernes, como no te puedes conectar, pues sencillamente, cuando puedas, digamos, sí. ¿Hasta Entonces, qué horas tendría plazo? hasta medianoche. Ok, perfecto, Entonces, listo. entras al Classroom, ahí yo cargo la grabación de la clase, entonces ves la clase y haces la actividad y la entregas. ¿Listo? Listo, sí, señora. No hay Muchísimas problema. gracias. No hay ningún problema con eso. ¿Listo? Gracias. Entonces, Profe, señora Ana, cuénteme. buenos días. Buenos días. Eh, Profe, yo puedo enviar el mapa conceptual. Ayer es que ayer me tocó hacer unos rapidongos porque que hice en el computador, se me perdió. Entonces me tocó hacer uno así como todo feito, pero ¿se lo puedo enviar hoy otra vez? Listo, sí, señora. Entonces, si ya lo cargaste, entonces tú ingresas y le das en anular entrega y pues cargas el nuevo. ¿Listo? Ok. Listo, profe, gracias. Listo, no hay problema. Entonces, vamos a empezar entonces con el tema del día de hoy. Entonces, hoy nos correspondería, de acuerdo al orden de las guías, ¿sí? Hoy nos correspondería la guía número 2, ¿cierto? Entonces, vamos acá al material y en la guía número 2 habla sobre los elementos que se manejan internamente dentro del archivo. Entonces, esa guía no la vamos a hablar el día de hoy. Esa guía la vamos a hablar o la vamos a tratar el día que tratemos la guía número 5. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando hablemos de la guía número 5 es que vamos a hablar ya del archivo, de la infraestructura y todo eso, pues entonces tocamos el tema de qué elementos son los que se manejan internamente dentro del archivo. Entonces, hoy, vamos a hablar de la guía número 3 para seguir como digamos un orden más estructurado. Entonces, hoy vamos a hablar de la guía número 3. Entonces, ¿recuerdan los 8 pasos de la gestión documental? Los pasos técnicos, que son del paso 5 al paso 8, son los que vamos a desarrollar en el transcurso de esta semana. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a empezar con el paso número 5, que es la organización. Entonces, vamos a hablar sobre esta guía número 3, que habla sobre los principios de la organización y nos habla sobre los tipos de clasificación documental que se manejan, los básicos, y se enfoca directamente en la clasificación alfabética. ¿Listo? Entonces, como pueden ver, es una guía de solo lectura, lectura, lectura. Entonces, no vamos a hablar, o sea, vamos a tocar el tema de la guía número 3, pero, ¿qué pasó? Pero, lo vamos a hacer de una forma más breve y concisa. ¿Listo? Entonces, espere que esto se está como trabando o es mi impresión. A veces cuando tengo la cámara abierta se enloquece este mito. Entonces, pues que cargue. ¿Ya están viendo la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Sí, Listo. señora.
Entonces, Ya. como les acabé de decir, están los pasos de la gestión documental, los que son los pasos administrativos y los pasos técnicos. Hoy vamos a tocar el paso número 5. Y pues por ende, tocamos el paso número 6, que es la consulta, porque recuerden que el paso 6, que es la consulta, depende 100% de que se haga adecuadamente el paso número 5. Entonces, prácticamente son 2 por 1. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el procedimiento para la organización de los documentos. Entonces, yo siempre hago este ejercicio de que ustedes se imagínense, cierren los ojitos si es posible, e imagínense que están en un escritorio, ¿cierto? Llega su jefe o la persona encargada con un poconón de papeles y le dice, María, necesito, o Pepito, necesito que me organice estos documentos, y se los pone encima del escritorio, ¿cierto? Un poconón de papeles ahí que se los debe organizar para archivarlos. Entonces, ¿qué es lo primero que ustedes deben hacer al momento que reciben los documentos? Usted le dice, bueno, sí señor, sí señora, yo con gusto los organizo. Lo primero que deben hacer es revisar los documentos, que es inspeccionarlos. Revisarlos en 2 aspectos importantes. Primer aspecto, que el documento o los documentos que está organizando pertenezcan al lugar donde usted se encuentra. Ejemplo, que ustedes están en el área de recursos humanos. Entonces, que ahí dentro de esos documentos que ustedes van a organizar no vayan a haber, digamos, facturas de venta, facturas de compra o recibos de caja, porque esos documentos no pertenecen al área de recursos humanos, sino al área de contabilidad, ¿cierto? Entonces, revisar que todos los documentos que va a manejar pertenezcan pues al área donde ustedes se encuentran ubicados. Segundo aspecto, el físico de los documentos. ¿Eso qué quiere decir? Que estén en buen estado, que no van a estar arrugados, manchados, rasgados, rotos, mejor dicho, sí, porque si llegan a estar en alguno de esos aspectos, deben informar inmediatamente, ¿sí? A la persona que le encargó o al jefe o algo, decirle, mire, estos documentos se encuentran de esta manera, porque si llegase el caso que ustedes no lo hagan, pues sencillamente en un futuro, de pronto no muy lejano, llegan a revisar esos documentos y los encuentran así, pues la responsabilidad va a caer sobre ustedes. ¿Quién los manchó? ¿Quién los arrugó? ¿Quién los dañó? Fue María, fue Pepito, porque él fue el que los organizó, él fue el que los archivó. Listo, no hay de otra. Listo, entonces siempre estar pendiente de esas cositas como tan básicas a veces que uno dice, pero son importantes. ¿Listo? Segundo paso, luego de hacer toda la parte de la inspección, deben clasificar los documentos. Hay 5 tipos de clasificaciones básicas, que son la alfabética, numérica, cronológica, geográfica y temática. Son las 5 básicas, entre ellas se pueden mezclar, ¿sí? Se pueden mezclar entre ellas, ¿listo? Pero pues son las básicas. Siempre preguntar cómo deben organizar los documentos, cómo los deben clasificar. Siempre preguntar, ¿por qué? Porque a usted le puede parecer que debe ir organizado alfabéticamente, pero cuando la persona que le pidió el favor que organizara los documentos va y revisa y le dice, ay no, no era alfabética, que toca organizarla numéricamente. Pues entonces, ¿qué pasó? Que todo el trabajo que ustedes hicieron, pues se perdió y tienen que volver a empezar desde cero. Entonces, mejor siempre preguntar cómo lo debo clasificar, cómo lo debo organizar. ¿Listo? Tercero, marcar o foliar. El marcar o foliar siempre se hace a mano derecha en la parte superior, ya sea que el documento esté horizontal o vertical. ¿Listo? Siempre a mano derecha en la parte superior, a lápiz y con un trazo muy suavecito. Y el número medianamente visible, ni tan grandote ni tan pequeñito, medianamente visible, ¿listo? ¿Por qué a lápiz se hace y con un trazo suavecito? Porque ese número
constantemente se está borrando y volviendo a renumerar las hojas. ¿Listo? Lo que es marcar o foliar, también pregúntenlo si lo hacen. Está dentro de los estándares que tiene el Archivo General de la Nación, que se acuerdan que yo les decía, sí o sí lo deben hacer, pero pues hay entidades públicas que no lo hacen. Entonces, no sé ahí qué repercusiones de pronto pueda tener con el Archivo General de la Nación que no hagan esta parte, pero pues siempre preguntar si lo deben hacer o no lo deben hacer. ¿Listo? O sea, si no lo hacen, pues eso ya, pues usted no lo hacen y pues eso ya a ustedes no los involucra directamente. ¿Listo? Pero siempre preguntar, ¿listo? Y recuerden con un trazo muy suavecito. Cuarto, distribuir, que es guardar los documentos en las carpetas que corresponde. ¿Listo? Y por último, archivar, que es llevar, la acción de llevar esas carpetas donde guardaron los documentos, llevarlas dentro del archivo y colocarlas en el lugar donde las sacaron, en el lugar donde corresponde. ¿Listo? No es que van ingresando al archivo y, ay, acá hay un huequito, metamos las carpetas ahí. No. ¿Listo? Es como, yo siempre les digo, es como cuando ustedes van a una biblioteca, ¿sí? Y pues sacan un libro, pues cuando ya lo dejen de utilizar, pues deben colocarlo en el lugar de donde lo sacaron, ¿cierto? Así pasa dentro de un archivo, ¿listo? Entonces, ese es el procedimiento para la organización de documentos. No sé si tengan alguna pregunta o duda al respecto o todo claro. Yo sí, profe, en esa de marcar o foliar, se pueden esas en alfabético, numérico y las cronológico, geográfico y temático. No, la marcada y foliada pues es con números nomás, ¿listo? Es con números nomás y pues eso depende de la numeración que tenga la carpeta, ¿listo? Digamos, el orden que lleve la carpeta, como por eso les digo que tiene que ser a lápiz y con un trazo muy suave, porque eso tiene que estarse borrando cada nada, porque pues hay que estar renumerando las hojas dentro de una carpeta cada nada. ¿Listo? ¿Alguien más tiene preguntas, dudas, inquietudes? ¿O todo claro? Todo claro para mí por ahora. Ok. Ana. No, mentira, profe, metí mal el dedito, disculpe. Ah, ok. Listo. Entonces, estando claro acá todo el procedimiento que ustedes deben seguir al momento de organizar unos documentos, entonces vamos a pasar al paso número 2, que es clasificar, que son los 5 tipos de clasificaciones básicas, que son el alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Entonces, hoy vamos a hablar de la clasificación alfabética. ¿Listo? Mañana vamos a tocar los otros 4 tipos de clasificación. Entonces, hoy vamos a hablar de la alfabética, que es organizar los documentos de acuerdo al orden del abecedario, es decir, de la A a la Z, ¿cierto? Entonces, pregunta de español, de castellanos, de lenguas, como llamen ustedes la materia. Perdón. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? No me busquen en Google. ¿Cuántas? 28 dice Carlos. Sí. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? 27. 27 dice Ana. ¿Quién está de acuerdo con Carlos? ¿Quién está de acuerdo con Ana? ¿O quién dice otro número diferente? Bertilda, Jason, José, Jerica. ¿Ninguna? El abecedario tiene 27 letras. ¿Listo? Anteriormente, si hay alguien por ahí de la vieja escuela, anteriormente el abecedario tenía 30 letras porque a uno pues le enseñaban el abecedario con la Ch, la L y la R. A uno le decían
Le enseñan el abecedario A, B, C, H, D, E, F, J, K, L, E, Y, M, N, Ñ, P, Q, R, R, S, T, V, W. O no le enseñaban el abecedario así. Pero de unos años, un año llegó la Real Academia Española y dijo, venga, ¿y por qué nosotros tenemos esas letras ahí dentro del abecedario? Si esas letras, como la H, la Y y la R, son combinaciones de dos letras simples. O sea, la H tiene la C y la H. La Y, pues son dos L y la R son dos R. Entonces las sacaron, no las eliminaron, sino sencillamente las sacaron del abecedario y las llevaron a otro grupito llamados dígrafos. Ese grupito llamado dígrafos son las letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Por ejemplo, chivo, lluvia, carro, también está queso, que es la Q y la U, guía, la G y la U, ¿sí? Son letras que al momento de pronunciarlas hacen un solo sonido. Entonces, el abecedario quedó conformado por 27 letras en el idioma español. Ojo, la ñ, que es la N con el palito acostado, solamente se utiliza en el idioma español. En otros idiomas esa letra no existe. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta también. Entonces, perdón. Entonces, con respecto a este tipo de clasificación alfabética, el Archivo General de la Nación recomienda que se utilice solamente para organizar nombres propios o nombres de personas. Nombres propios como ¿cuáles? Nombres de ciudades, departamentos, países, nombres de empresas, ¿sí? Son nombres propios o nombres de personas. Esas son como las recomendaciones que da el Archivo General de la Nación. Este tipo de clasificación la utilizan en otros aspectos, ¿sí? Pero pues él recomienda que solamente se haga en esos que acabo de nombrar. ¿Listo? Además de eso, él plantea unas reglas para archivar por nombres de personas. Aquí en Colombia, como somos un poco creativos e innovadores al momento de colocar los nombres a las personas, pues sencillamente él plantea unas reglas para, digamos, como esos aspectos como un poco comunes, digamos, entre los nombres de las personas. Entonces, la primera regla que él plantea es que siempre se organice teniendo en cuenta primero apellidos y luego nombres. Ojo, teniendo en cuenta en nuestra cabecita. No es que vamos a rayar los documentos, no es que vamos a cambiar los documentos, no. En nuestra cabecita siempre hay que tener en cuenta primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? ¿Por qué digo que en nuestra cabecita? Porque en una hoja de vida, por ejemplo, ustedes entregan una hoja de vida y ustedes escriben primero sus nombres y luego sus apellidos, ¿cierto? Esa hoja de vida pues no se va a rayar ni nada de eso, no se puede modificar. Sencillamente en nuestra cabecita vamos a tener en cuenta primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Segunda regla que él plantea, los homónimos. ¿Qué son los homónimos? Esas personas que tienen en su totalidad el 100% el nombre igual. Igual. Desde el inicio hasta el final. Profe, es que yo tengo unos homónimos que son, uno se llama Daniel Alejandro López Ramírez y el otro se llama Daniel Alejandro López Ramos. Son homónimos, ¿cierto? No, no son homónimos, porque el segundo apellido es diferente. Profe, es que tengo uno que es Daniel López Ramos y el otro es Daniel Alejandro López Ramos. ¿Son homónimos? No, no son homónimos, porque uno es Daniel solo y el otro es Daniel Alejandro. Entonces tiene que ser 100% el nombre igual, ¿listo? Para que sean considerados como homónimos, ¿listo? ¿Qué pasa en esta regla? Que el Archivo General de la Nación plantea que se debe escoger o seleccionar un elemento diferenciador entre esas personas.
Esas personas pueden ser 2 personas o 3 personas o 4 personas, puede pasar. ¿Listo? Entonces, buscar un elemento diferenciador entre ellas para identificarlos dentro de la empresa. Algunas empresas les coloca el cargo o les colocan el departamento donde pertenecen, ¿sí? Pero pues ese tipo de elementos es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque si yo tengo un Daniel Alejandro que es vendedor y el otro es cajero, pero oh sorpresa que me llega otro Daniel Alejandro López Ramos y también va a ser vendedor. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Le coloco vendedor 1 y vendedor 2? No, eso no es así. ¿Listo? Entonces es como algo, ese elemento diferenciador es como algo complicado. Entonces, ¿qué es el elemento diferenciador más lógico y sensato que se puede utilizar en estos casos? Pues el documento de identidad, ya que este número del documento de identidad es irrepetible, o sea, nadie tiene su mismo documento de identidad. ¿Listo? Entonces, es un elemento que es más lógico y más exacto al momento de utilizarlo en estos casos. ¿Listo? Tercera regla, nombres y apellidos con prefijos. Son esos nombres y apellidos que tienen un antes de. Acá en Colombia son muy comunes las Marías. Por ejemplo, María del Pilar, María del Carmen, María de los Ángeles. Sí, esos son nombres con prefijos. Apellidos con prefijos. De la Hoz, de los Montes, de las Casas. Esos son apellidos con prefijos. Entonces, dentro de ese grupo de los prefijos también hay un orden, que es el orden que se encuentra ahí en azul. Primero van los que tienen el de, del, de la, de las y de los. Entonces, para organizarlos, recuerden que pues debe ser entre los apellidos y los nombres. ¿Listo? Y la última regla son los apellidos compuestos. Como su palabra lo dice, son apellidos que están, un apellido que está compuesto por 2 apellidos. ¿Cómo así? Ustedes van a decir, ¿cómo así? No es, por ejemplo, Díaz Granados Guida, Diego. Este Díaz Granados Guida, Diego, no es que tenga 3 apellidos. Es que tiene un apellido que es compuesto. El Díaz Granados es un solo apellido que está compuesto por 2. ¿Listo? Entonces, Cuesta Duque Páez Camila. Cuesta Duques es un solo apellido, Páez Camila. ¿Listo? Entonces, ¿cómo ustedes identifican este tipo de apellidos compuestos? Porque están escritos con un guión en la mitad de los 2 apellidos o sencillamente los escriben pegados. ¿Listo? Para que puedan ustedes identificar pues ese tipo de apellidos. Son poco comunes, pero existen. ¿Listo? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta, duda o inquietud con respecto a la clasificación alfabética y a las reglas. No, señora. Los demás, No, profe. ok, Ahí está bien, profe. listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Entonces, les voy a compartir la pizarra aquí por el chat. Van a ingresar a la pizarra. Espere que está cargando. Van a ingresar a la pizarra. Ahí ya les compartí por el chat la pizarra, van a ingresar y ya les explico cómo deben hacer para escribir. Entonces, aquí a mano izquierda, perdón, hay un panel de elementos para la pizarra, ¿cierto? Entonces, dentro de esos paneles hay uno que se llama cuadro de texto, que es un cuadrito con una T de tetero en el centro. Van a dar clic sobre ese cuadrito, sobre ese cuadrito, botoncito,
y luego dan clic encima de la pizarra. Les va a salir el cuadro de texto y van a escribir ahí el nombre. Yo les sugiero que lo escriban todo en mayúscula para evitar, digamos, errores ortográficos y eso. Entonces, escriben el nombre. ¿Listo? ¿Cómo estiran ahí? Acá hay un cuadrito y estiran el cuadro de texto. ¿Listo? Y ya. ¿Listo? Entonces, así lo deben hacer. Entonces, ahí para que lo puedan observar. Entonces, aquí yo hago así para que se vea más grande. Perdón. Profe, qué pena, no sé si es que no tengo el permiso, pero no me deja escribir. ¿Tú estás desde computador? Sí, ¿No te deja escribir? ¿A los demás los deja escribir? ¿O también tienen problemas? Profe, qué pena, yo estoy desde celular. Los que están desde el celular, si quieren, envíen el ejemplo por el chat y yo se los copio. Porque desde el celular tienen que descargar una aplicación y todo eso y pues no se compliquen la vida. ¿Listo? Entonces escriban el ejemplo por el chat y yo se los copio acá. Pero tan raro si ahí ya está en editor. Tan raro. Intenta otra vez, a ver. es solo lectura. Pero ya lo cambié. Si quieres, salte y vuelves e ingresas a ver. Porque ya lo tengo como editor. En editor. Están todos los de Tecnisistemas. Ya me deja. Ok. Listo. Si quiere el señor Carlos me envía el ejemplo acá por el chat y yo se lo paso acá a la pizarra. ¿Listo? Profe, ya te lo envié el mensaje. Ok, ya lo copio.
Listo. Yo creo que podemos trabajar con estos. ¿Listo? Entonces, vamos a organizar de acuerdo al orden del abecedario, teniendo en cuenta primero apellidos y luego nombres. ¿Listo? Entonces vamos a empezar. No sé si ahí veré yo lo en pequeño acá. Que sea más grande. Eso. Entonces vamos a empezar organizando. Entonces yo voy diciendo, digamos, la letra del abecedario. Ustedes me van diciendo si hay o no hay, digamos, un nombre para organizar. ¿Listo? Entonces empezamos por la A. Recuerden primero apellidos y luego nombres. Por la A. ¿Hay alguno? Aldana, Aldana, Aldana. ¿Hay otro? No, ¿cierto? A, B, No hay. C, D, E, F. profe, por la D del arroz. de los montes, Yo de estaba la osa, esperando a ver si no iban La otra. a decir Eso. de los montes y de la osa y creo que no más, ¿cierto? de las casas. De las casas. No, porque primero va Pérez. Ah, sí, perdón, sí, Entonces, sí. no. Entonces, de la osa y de los montes, ¿cuál va primero? De acuerdo al orden. De los montes. ¿Cuál va primero? De la osa. De la osa y luego de los montes. Ustedes van a decir, pero ¿por qué si osa va con la O y montes va con la M? Primero iría montes. Pero estamos hablando de los prefijos. Entonces hay que tener en cuenta todo el apellido completo que es de la osa, de los montes. Entonces recuerden que dentro del grupo de los prefijos yo les dije que iba un orden, que son primero van los del de, luego del, de la, de las y de los. Por último, ¿listo? Entonces iría en ese orden. Entonces A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, López, López Olaya. López Olaya. ¿qué pasa con esto? ¿Cómo se llaman estos? Acabé de acomodar. Ahí se le pone la cédula. Son homónimos, ¿no? Por allá dijeron. Entonces se le coloca el número de la cédula. Entonces voy a colocar 1, 0, 14. Yo me la voy a inventar, ¿listo? Y ¿cuál cree que iría primero? 45. Olaya, Consuelo López Olaya, 45, 334, 678. Listo. ¿Por qué? Yo siempre les digo a ustedes les digo, siempre traten de organizar de izquierda a derecha hasta lo más mínimo posible. En este caso, pues el número, pues coloquemos el menor primero y el mayor después, para de esa manera facilitar la consulta. ¿Listo? Entonces es eso. Por eso va primero la que tiene 45 millones, 334, 678. Listo. Por la L, M, N, Ñ, O, P. Por la P,
Pulgarín. Pulgarín, ¿cuál otro? Pérez. ¿Cuál va primero? ¿Pulgarín o Pérez? Pérez. Primero Pérez y luego Pulgarín. Q. R. Rondón. Ramírez. Y Ramírez. ¿Cuál va primero? Ramírez. Ramírez. Ramírez y luego Rondón. S. Sánchez Cárdenas. T. Torres. Ríos. Y Tapias. Tapias. ¿Cuál va primero? Tapias. Torres. Tapias, sí. Va primero Tapias y luego Torres. Y listo. Quedó organizado alfabéticamente. Aunque no parezca, porque uno siempre se guía es por la primera letra que está ahí escrito, aunque no parezca, está organizado alfabéticamente. ¿Qué pasa si yo tengo una Carmenza Torres Ríos, una Carmenza Torres Ríos y otra Carmenza solamente Torres? Primero va la que solamente tiene un solo apellido y luego la que va con el segundo apellido. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que yo tengo Torres Ríos y Torres Salamanca. Pues entonces ya se pasa a mirar el segundo apellido. ¿Listo? Organizar. Entonces, ¿cuál va primero? ¿Torres Ríos o Torres Salamanca? Salamanca. ¿Torres Ríos o S. Torres Salamanca? No, R. Ríos. Torres Ríos. Torres Ríos primero y luego Torres Salamanca. ¿Listo? ¿Qué pasa si tengo Torres Ríos, Carmenza y Torres Ríos, Carmenza, no sé, eso no va a combinar, pero Carmenza, Carmenza, un nombre que combine con Carmenza. Carmenza Sofía. Carmenza Sofía. Eso suena raro, pero bueno. Entonces, ¿cuál va primero? ¿Carmenza Torres Ríos o Carmenza Sofía Torres Ríos? Carmenza Sofía Torres Ríos. No. Iría primero Carmenza Torres Ríos y luego Carmenza Sofía Torres Ríos. Para los nombres se aplica también lo mismo que los apellidos. Como es un nombre solo, pues entonces va primero y luego el que tiene un segundo nombre. Ok. También si digamos acá dice Carmenza, Luciana. Ay, Dios mío, esos nombres. Luciana. Entonces, ¿cuál va primero? ¿Carmenza Luciana o Carmenza Sofía? LS. Luciana, ¿cierto? Sí, Luciana. Entonces, no importa que tengan los mismos apellidos, entonces ya pasamos a organizarla. Tienen el primer apellido igual, el segundo apellido igual, el primer nombre igual, pues entonces pasamos a mirar el segundo nombre. ¿Listo? Y organizarlos por el segundo nombre. ¿Listo? Entonces, todo eso hay que tener en cuenta, por eso siempre les digo, siempre de izquierda a derecha, hasta lo más específico posible, organizarlo para que de esa manera facilite la consulta. ¿Listo? Porque si, por ejemplo, si yo tengo, digamos, ¿cómo les explico? A ver, por ejemplo, con los códigos. Los códigos a veces son con letras que A, B, C, 234. Y tengo 20 ABC, pero no todos son 234, si uno es 233, el otro es 232, el otro es 231, 238, ¿sí? Entonces, es eso. Si yo no los organizo, aparte de la letra, organizo por números también, pues sencillamente la consulta me va a ser imposible, porque si yo tengo 100 códigos del ABC, pero son números diferentes, 100 documentos con lo mismo,
y solamente lo organizo por la letra, pues cuando mi jefe me diga, vaya, búsqueme el ABC 248, pues tengo que irme a revisar los 100 documentos que son ABC para buscar el 248. ¿Por qué? Porque no se me pasó por la cabeza organizarlos también por número. Entonces solamente los organicé por la letra. Entonces me va a llevar mucho más tiempo encontrarlo. Corriendo con suerte los encuentro entre los primeros que busque. Pero si no corro con suerte, los encuentro por allá en los últimos que busque. Entonces es eso. Una consulta puede pasar de durar 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos a pasar a 2 minutos. ¿Sí? De acuerdo al orden que se le dé. ¿Listo? Entonces siempre organizar hasta lo más específico posible. ¿Listo? ¿Tienen preguntas, dudas, inquietudes o todo claro? Vamos a apreciar. ¿Preguntas, dudas? Por mi lado, no, señora. Ok. Los demás, Bien, profe. No, señora. listo. Profe, y cuando solamente están los apellidos primeros también es igual, ¿sí? Sí, pues sí, si de pronto está escrito primero los apellidos y luego los nombres, pues igualmente se organizan de la misma manera. ¿Listo? Sino que pues Listo, ahí ya se gracias. va a ver más el orden porque pues ya está especificado primero apellidos escritos. Listo, ¿Listo? listo, gracias. Ok. Entonces vamos a pasar a nuestro Classroom. Van a ingresar al Classroom. ¿Listo? Van a ingresar a su Classroom. Yo les voy a activar la pregunta número 2 para el día de hoy. ¿Listo? Hoy 26. Van a ingresar a su Classroom. Recuerden que ingresan pues a los punticos, a los 9 punticos acá arriba. Les sale el cuadrito así. Tienen que darle clic sobre el nombre para que ingrese a todo el curso. ¿Listo? Van donde dice trabajo en clase. Y ahí ya les aparece la pregunta número 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué deben hacer el día de hoy? Hacer pregunta número 2, el cuestionario número 2 y la actividad número 2. ¿Listo? Entonces vamos a ver cada uno de esos. Entonces, pregunta número 2. Damos clic sobre la pregunta número 2. Vamos aquí abajito en el botoncito donde dice ver pregunta para que se abra toda la pregunta completa. Y dice, ¿qué es el Archivo General de la Nación y de qué se encarga? ¿Qué es y de qué se encarga? ¿Listo? Acá en el cajón de la respuesta escriben su respuesta, la redactan bien chévere. Cuando terminen de redactarla, el Archivo General de la Nación se encarga de tal cosa, es tal cosa y se encarga de tal otra. Cuando terminan de redactar, dan clic en el botón de entregar, este azulito que está acá, azulito verdecito como lo ven. ¿Listo? Y ya, quedó entregada la pregunta. Ahora vamos al cuestionario número 2. Recuerden que deben estar desde su correo institucional. Damos clic al cuestionario número 2, vamos donde dice ver instrucciones, aquí abajito, para que se abra todo el cuestionario, damos clic en el formulario que está adjunto. Se abre en una ventana nueva. Acá, por ejemplo, si ven acá arribita, si les sale otro correo, les dan cambiar cuenta o si no les deja ingresar es porque sencillamente están desde otro correo diferente. ¿Listo? Son 3 preguntas. Y les voy a aclarar 2 de ellas. Recuerden que las preguntas pueden que salgan en este orden, como pueden que salgan en otro orden diferente, pero como en las matemáticas, el orden de los factores no altera el resultado, ¿listo? Entonces no pasa nada.
Entonces les voy a aclarar dos preguntas. En este caso es la segunda y la tercera pregunta. Entonces yo les sugiero que anoten por lo menos las palabras como principales de cada pregunta para que sepan, porque recuerden que el orden cambia, ¿listo? Entonces, esta pregunta, ¿cuáles son los sistemas de archivos más utilizados para la organización de documentos? Prácticamente, ¿cuáles son los tipos de clasificación documental? ¿Cuáles son? ¿Quién me dice cuáles son los tipos de clasificación documental? Alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático. Sí, señora. Esa es la respuesta que va en esta pregunta, la que dice sistemas de archivos más utilizados para la organización de documentos. Ahora, vamos con la otra pregunta que es la que confunden. ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para organizar documentos? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir? Lo primero que vimos el día de hoy. Nombres propios, personas. No, Primero apellidos, luego homónimos. no, esas son las reglas. El procedimiento para organizar. ¿Se acuerdan que yo les dije, imagínense que ustedes están sentados en un escritorio y llega una persona y le entrega un poconón de papeles y les dice, organícenme en esos papeles? ¿Cuál es el procedimiento que deben seguir? Pues que el paso 6, tiene que estar el paso 5 bien. Después revisarlos, que pertenezcan al lugar o área, y después en cuanto a físico, que estén en buen estado, y la clasificación de documentos. Ahí ya empieza la clasificación por el Listo. orden o la Sí, compañera. por ahí va. Son 5 pasos que hay que seguir. Primero, inspeccionar. Luego, clasificar los documentos. Luego, marcar y foliar. Después de marcar y foliar, se Distribuir, distribuye archivar. y archiva. ¿Listo? Son 5 pasos. Entonces, donde dice sistema de archivo más utilizados para organización de documentos son alfabético, numérico, cronológico, geográfico y temático, que son 5. Y donde dice procedimientos a seguir para organizar documentos va inspeccionar, clasificar, marcar, distribuir y archivar, que también son 5. ¿Listo? Entonces, no me los vayan a confundir. Por eso les dije que por lo menos escriban la palabra clave que es sistemas y procedimientos. ¿Listo? ¿Claro? ¿O tienen alguna pregunta? ¿Claro? Sí, señora. Ok. Y la otra pregunta pues es prácticamente que expliquen cuál es la clasificación alfabética. ¿Listo? Y cuando terminen de redactar las 3 preguntas, le dan clic en enviar y quedó entregado el cuestionario. ¿Listo? Ahora vamos con la actividad número 2. Damos clic sobre la actividad número 2. Vamos aquí abajito donde dice ver instrucciones para que se abra toda la tarea. Y damos clic en el documento adjunto para ver qué es lo que hay que hacer para el día de hoy. Entonces dice que de acuerdo a la guía número 3, que fue la que vimos hoy, debe elaborar un mapa conceptual donde explique el procedimiento para la organización de documentos. Recuerde que el procedimiento para organizar documento es inspeccionar, clasificar, marcar, distribuir y archivar. ¿Listo? Ojo, no quiero que me hagan un mapa conceptual donde vaya el título y vaya los 5 pasos y listo. Y termine el mapa conceptual. No. ¿Listo? Lo hacen así. Perdón ahí las líneas tan derechitas, pero es que esto acá más complicado hacer esas líneas. Tener un pulso muy bueno. Ponen el título, los 5 pasos
Y muy brevemente, porque recuerden que es un mapa conceptual, me explican qué se hace en cada paso. ¿Listo? Para que quede más completo el mapa conceptual. ¿Claro? Sí, señora. Ok. Entonces, y como ayer, lo pueden hacer a computador o a mano. ¿Listo? ¿Claros? ¿Tienen alguna pregunta, duda, inquietud? No. Preguntas, Profe, señora. a ver, las guías ahí en las guías está todo lo que vimos hoy, sí. Sí, señora. Igualmente, ya apenas cargue el video, se los comparto y se los subo a la plataforma de Classroom, la grabación con las diapositivas que vimos. ¿Listo? Ok, listo, profe, gracias. Ok. Entonces, no siendo más, entonces, ¿cómo van a cargar? Ay, espere, a ver. Entonces, no siendo más, entonces, ¿cómo van a cargar la actividad? Entonces, así como el día de ayer, van aquí a mano derecha en su actividad, en su tarea. Hay un cajón que dice tu trabajo y un botón que dice agregar o crear. Van a dar clic sobre ese botón, se despliega la lista, van donde dice archivo, se abre esta ventana, van donde dice explorar, botón azulito, se abre la ventana del computador o del celular y buscan donde hayan guardado su documento, su mapa conceptual, su imagen, la foto, lo que hayan tomado, lo seleccionan, le dan en abrir y él empieza a cargar. Cuando él termina de cargar, se activa el botón de entregar. Entonces, dan clic en ese botón de entregar, ¿listo? No se les vaya a olvidar dar clic en entregar, ¿listo? Y ya, así cargan su tarea. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, última. No, por ahora no. Listo. Entonces, no siendo más, damos por terminada la grabación. Nos quedamos aquí conectaditos. Por si se surge alguna pregunta, duda, la hacen, con gusto se las contesto. Me regalan unos minuticos para que cargue el video YouTube. Les comparto el link aquí por el chat. Y se lo subo a la plataforma de Classroom con las diapositivas que vimos el día de hoy. ¿Listo, chicos? Entonces, que tengan un feliz día y nos vemos mañana a 7 de la mañana. Gracias, profe, buen día. Gracias. Gracias. Estuve pendiente de enviarte el trabajo de ayer que no me dejó. Ok, señor Carlos. Tranquilo.